Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar una pregunta que se hizo en uno de los videos y vamos a tratar de dilucidar para hacia él. Por un lado, cartas invertidas, cartas al derecho. ¿Cuál es la idea? Si vamos con la primera opción y solamente usamos cartas al derecho, la idea de esto, sobre todo en Rider, es tomar las cartas en su significado positivo y negativo. Para esto, no sé si recordarán, nosotros habíamos separado cartas que actúan positivamente y cartas que se consideran de valor negativo. Y esto con la experiencia van a ver que algunas de las cartas que dejamos, como por ejemplo el ermitaño, el loco, para muchos se consideran también con un valor un poco denso por la lentitud, por lo inestable, así que ustedes con su propia experiencia vayan viendo cómo se resuelve el valor de cada carta para ustedes. Entonces, ¿de qué va la cosa? Si vamos a trabajar solo con cartas al derecho, vamos a tomar el valor mínimo de estas 5 cartas como negativas. Entonces, todas las demás cartas que van a ser positivas, ¿cierto?, se van a tomar en ese valor, punto 1. Entonces, cuando en una tirada aparecen cartas, por ejemplo, la carta del diablo, nos está avisando de riesgos y peligros, básicamente. Ahora, ¿qué pasa en una tirada de más de una carta? Por ejemplo, si sacamos esta combinación. Entonces, acá tenemos una carta que tiene un valor, si nosotros se lo asignamos de este modo, positivo, y una carta que tiene un valor negativo. Así que vamos a mantener la precaución en cuanto a lo que refiere a lo negativo, como en este caso la advertencia de una fatalidad, de algo que puede estar mal o resultar mal. Y por otro lado, esta carta que en lo positivo, ¿qué le va a querer decir? Reflexiona antes de actuar. ¿Cuál es el valor positivo de esta carta en referencia a esta carta que es negativa entre sí? Que si encima se apura va a ser peor, va a ser más dramático. Que en todo caso, si la pregunta por la que se hace, ya sea una relación o una situación, se reflexiona, se medita, quizás esta carta en su valor positivo haga que esto no lo hagamos, que desistamos de esta acción, por ejemplo, ¿no? Si tenemos otra combinación, como por ejemplo el colgado, que tiene un valor negativo, con una carta positiva, como por ejemplo es el carro. Bueno, del mismo modo, vamos a asignarle el valor negativo a la carta del colgado como algo que está suspendido, y la carta positiva del carro lo va a poner en movimiento, así de simple. Entonces recuerden, si vamos a leer solo cartas al derecho, vamos a separar las que nosotros vamos a decir que son las cartas con un significado negativo, mínimo son estas 5, la carta de el colgado, la muerte, la torre, el diablo, la luna, y vamos a operar en este sentido negativo de la carta. Y cuantas más cartas negativas juntas salgan, bueno, más maléfico puede ser el significado de este consejo. Ahora, si una carta negativa sale entre muchas cartas positivas, por ejemplo, si tomamos a la luna como aquello oculto, misterioso, negativo, chismes, dires y diretes, y aparece entre 2 cartas que podemos considerar positivas, el valor de lo negativo de la luna va a disminuir, ¿cierto? Entonces podemos aclarar, avanzar, podemos meditar, reflexionar sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor. El valor de la carta negativa va a tender a disminuir porque gana el valor, el peso de lo positivo. Entonces, de este modo, si solamente vamos a considerar en una tirada las cartas al derecho. ¿Qué pasa si consideramos las cartas al derecho e invertidas? Y entonces tenemos una combinación en la que nos sale el diablo invertido seguido de o rodeado de 2 cartas que son positivas. En este caso lo que se hace, según cada escuela, es o tomar el valor de las claves que le damos a la carta del diablo, ¿cierto? Como por ejemplo seducción, abuso, manipulación,
poder, etcétera, en el sentido negativo, podemos ver dos tendencias, o que a la persona le falta todo esto, o que lo tiene en exceso, ¿cierto? Entonces, si tenemos la carta de pensar, reflexionar antes de hacer algo que nos puede salir mal, nos va a dar por un lado, confianza y seguridad necesaria para avanzar, y por otro lado, los buenos resultados. Entonces, si a esta carta le damos el valor de si al derecho tiene un valor positivo, cuando tomo la tirada al derecho e invertidas, todas las cartas van a tener en principio un valor positivo, y el valor positivo de la carta del diablo va a ser la palabra clave empoderarse, ¿no? O sea, ser uno, este diablito, pillo, picarón para sacar ventaja de las situaciones. Cuando está invertida, de esto carezco o lo uso en un extremo, no lo sé manejar. Entonces, en este sentido, las cartas que están rodeando nos van a dar el propósito de decir, fíjate, reflexiona, pensá antes de actuar y maneja bien esta energía que no la estarías manejando bien, ¿cierto? Para poder lograr el resultado feliz. Entonces, entendiendo esta carta en su lado negativo, mientras que si apareciera en este sentido, le vamos a dar el valor positivo de la carta. Y el valor positivo del diablito es esa picardía para lograr las cosas que nosotros queremos lograr, ¿no? Esa ventaja extra. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, con la carta de la muerte, con su valor positivo, cuando vemos cartas al derecho y al revés, que nos habla de un gran cambio, transmutación. Vamos a sacar otra carta que no sean las que ya vimos. Hacia el amor, ¿no? Salir de un periodo negativo para ir a un periodo mucho mejor, y si estamos en soledad, aparece una persona que nos complementa. Entonces, al derecho a esta carta le estaríamos dando un valor positivo. Cambio, transmutación, algo que estaba mal o algo como estaba se termina. ¿Qué pasa si sale invertida? Bueno, obviamente este cambio estará en pleno proceso, todavía no está acabado, todavía hay cosas pendientes para poder hacer esta transmutación, como por ejemplo, si estamos hablando de una relación, tener que ponerle fin a esta relación para no entrar en una dualidad. Y si estamos eligiendo un trabajo o estamos preguntando por una situación, del mismo modo no podemos avanzar en esto sin antes haber resuelto lo anterior. Bueno, queridos amigos, esta era la aclaración un poco de cómo usar las cartas solo al derecho, que es el sistema casi más fácil, más práctico, o usarlas con sentido al derecho o invertido.